Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones. Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz. Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta. Hola, yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y, bueno, como siempre, feliz de conectar con todos ustedes a través de este podcast que nos ayuda a conectar nuestras emociones con las ondas musicales. Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas, yo soy William Bustos Martínez. Aquí estamos con canciones, con historias y emociones. Todos llevamos dentro la huella de alguna ausencia, cualquiera que sea. Una historia que nos enseñó el miedo a quedarnos solos. Y en este episodio de Emociones a la Ducha tocaremos justamente el tema del miedo al abandono, una emoción profundamente humana que puede marcar nuestras relaciones, nuestra autoestima y hasta la manera en que nos vinculamos con otras personas. Vamos a tratar de dar una explicación al origen de ese temor, cómo se manifiesta en nuestras vidas, cómo podemos sanarlo, transformándolo en confianza, presencia y amor propio. Así es que te invitamos a pasar a la ducha con esta canción que nos conecta con el tema de hoy. Y si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón. A grito herido. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Además del vallenato, me imagino que te gusta el merengue, ¿o no? Y el de Juan Luis Guerra me encanta, Willy. ¿Cierto? Juan Luis Guerra es un artista para mí de los principales. Bueno, pues este es un merengue romántico que fue el sencillo principal del álbum Mudanza y Acarreo, que se lanzó en el año 1985, Juan Luis Guerra y su famoso grupo 440. Y la letra describe la dependencia emocional de un hombre hacia la mujer que ama, ¿no? Utilizando metáforas naturales para ilustrar la importancia de ella en su vida. Y dice cosas como: eres mi vida, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía, eres la morada que habito, y si tú te vas, ya no me queda nada. Bueno, ahí hay ese miedo pues inherente al abandono, ¿no? Y eso es miedo, Willy, que yo creo que todos en algún momento hemos sentido, y no solamente con el amor de pareja. Hay personas, Willy, que no queremos que se vayan nunca de nuestra vida y que de alguna manera evocan ese miedo a perder, claro. ¿Cierto? Porque el abandono, Willy, lo relacionamos con el perder y por eso es tan doloroso. Vieras, Willy, que el miedo al abandono es una de las heridas o de los traumas. Yo creo que más que herida es un trauma Sí. más difíciles de sanar en el ser humano. O sea, la conclusión que yo llego en estos 20 años que llevo haciendo terapia en el consultorio, acompañando a mis consultantes, Willy, además que es el miedo más presente en la vida de todos, tanto Sí. mujeres como hombres, sí es uno de los más difíciles de sanar. Es un miedo muy generalizado. El célebre escritor estadounidense Edgar Allan Poe vivió desde su infancia marcado por el abandono y la pérdida, porque resulta que cuando solo tenía 2 años, su papá lo abandonó a la familia, y poco después su mamá murió de tuberculosis y el pobre hombre se casa y su esposa también muere al poco tiempo de haberse casado. Ese vacío afectivo se tradujo en una profunda inseguridad emocional y también en un miedo a la soledad. Y su literatura, pues de hecho, refleja esa herida en sus cuentos, en sus poemas. El tema de la pérdida del ser amado, la obsesión por la muerte y el deseo de una unión eterna aparecen una y otra vez. Es una temática muy reiterada en la obra de Edgar Allan Poe. Es importante mencionar qué tipos de abandonos hay, Willy. Cuando yo te digo de qué forma te han abandonado, ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente? No, lo que uno ve generalmente es el abandono de papá o de mamá, ¿no? Pero más generalizado el abandono de los papás, y especialmente en nuestra sociedad colombiana, ¿no? Que los papás a veces tienen hijos, tienen una relación y se van. A eso iba mi pregunta, porque por lo general cuando hablamos de abandono es porque uno de nuestros padres no está. Como tú lo dices, el papá, o sea, no está físicamente. Sí. ¿Qué pasa, Willy, si yo te digo que muchos seres humanos que crecieron con papá y mamá en la casa
fueron abandonados por ellos. ¿Tú qué Claro, piensas? un abandono emocional. Eso ha ocurrido muchas ok. veces. Está el papá ahí, pero nunca ha sido un soporte de esa manera, ¿no? Emocionalmente no ha sido un soporte. Exactamente, Willy. Y eso deja grandes heridas. Mira que una de las características de muchas mujeres es que son controladoras. ¿Sí? Sí. Y de hecho nos han sacado cuentos, chistes y demás, que porque controlamos. Pero esa necesidad de control, Willy, tiene que ver mucho con esa herida de abandono y el abandono emocional, porque desde pequeñas pues les tocó resolver solas, porque Claro. papá y mamá no estaban, ¿sí? Entonces, Willy, cuando hablamos del abandono, no necesariamente estamos hablando de que es que papá o mamá o la pareja no están físicamente con nosotros. Pueden que estén físicamente con nosotros, pero que nos tengan abandonados. Hay muchos hombres que dicen, yo sí tengo esposa, pero es como si no la tuviera. O yo tengo esposo, tengo pareja, pero en realidad es como si no lo tuviera porque no está para mis necesidades, para llenar, digamos, ciertas necesidades que yo tengo. Y también, que tú lo mencionas, Willy, otro tipo de abandono es el tema de la muerte. Cuando alguien muere, de la forma que sea, de alguna manera el mensaje que da es, ya no estoy y te estoy abandonando. Por grandes que estemos, Willy. Por ejemplo, la teoría dice que cuando la madre o el padre mueren y ya estamos en una edad adulta, el sentimiento de orfandad, Willy, es innegable. Así tengamos 50 años, 55 años y papá y mamá ya no están, lo que se siente es quedé huérfano, quedé huérfana. Claro. Y esa es la sensación, ¿sí? Que de alguna manera es el abandono. Entonces, Willy, el miedo al abandono no solo es el miedo a que te dejen, sino ese miedo a sentir esa ansiedad profunda y persistente de ser desechado, de ser ignorado o de quedarte solo, por ejemplo, ¿sí? De hecho, lo que es el miedo al abandono y el miedo a la soledad van de la mano, o sea, el uno engancha al otro. Cuando yo tengo miedo al abandono, tengo un miedo impresionante a la soledad. Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía. Eres la morada que habita si tú te vas, ya no me queda nada. Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta. Entonces, para ya adentrarnos un poquito más en el tema, ¿cómo vemos en la vida diaria ese miedo al abandono? Entonces, ahí sí, Willy, está el pegajoso o el codependiente. Entonces, es esa persona que tiene esa necesidad de constante de reafirmación. Entonces, por favor, llámame constantemente, por favor, pregúntame cómo amanecí, no me dejes en visto mucho tiempo, porque empezamos a tener hasta síntomas físicos, ¿sí? Entonces yo te Ansiedad escribo, y- resulta que yo te escribo, Willy, tú estás viajando por allá dando tus conferencias y yo empiezo a preguntarme, pero William, ¿por qué no me responde? ¿Será que es que ya no quiere que sea amiga? ¿Será que el berrinche que le hice el podcast pasado ya no quiere estar conmigo? ¿Será eso? Y empezamos entonces yo soy fácilmente desechable. Sí, a mí fácilmente me pueden dejar. Claro. Y cuando por fin apareces, Willy, después de 2 horas, 3 horas que me dejaste en visto y me dices, no, imagínate que es que estaba en una conferencia, entonces, bueno, ya vuelvo a tener esta tranquilidad. Willy, muchos de los problemas de pareja que yo he atendido en mi consultorio se dan por eso. Es que lo llamo y no me contesta inmediatamente. ¿Sí? Y yo le tengo la regla que esté donde esté y con quien esté, me conteste si soy yo. Tiene ¿cierto? que responder. Entonces, imagínate. Ajá. sí, porque tiene ese miedo al abandono. Entonces es el pegajoso, el que constantemente te está escribiendo dónde estás, qué estás haciendo. O que pregunta, oye, ¿estás molesta conmigo por algo? ¿Por qué me Ay, dejas sí, solo, no? Willy. O a veces uno contesta de afán, uno en monosílabas. Ok, bueno, ¿Te nos pasa vemos, algo? ¿cierto? Ajá. Y ahí mismo, a mí me choca eso, Willy. Me hiciste recordar aquí, tengo una amiga que constantemente eso pasa. Es que te noto rara, te noto seca. No, simplemente estaba conduciendo y por responderte precisamente te puse un ok y ya. Sí. ¿Sí? Entonces, inmediatamente lo traen a sí mismos. ¿Y qué pasa conmigo? Claro, ¿Será que claro. también será que ese Me va a también cambiar me por a otra desechar? amiga, por otro amigo.
Exactamente. Hay otro que es el autosaboteador, ¿no? Que ese Sí, pues Willy. aparenta que tiene independencia, pero en realidad pues también tiene el mismo terror, ¿no? A quedarse solo, a estar abandonado. O también, Willy, se puede llamar ese autosaboteador, también lo podríamos llamar como el evitativo. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Antes que, Willy, yo sufrí de esta, te lo voy a ¿Sí? confesar. ¿Y cómo se yo sufrí de manifestaba esta. eso? Antes de que tú me abandones, yo te abandono. Ah, ¿Sí? ajá. Entonces, cuando yo empiezo a tener mis sospechas, porque Willy me está dejando en visto, porque Willy no me contesta ahí mismo, porque lo noto raro, entonces antes de que él me abandone, yo Me mejor adelanto. le escribo. Sí, le digo, ¿sabes qué? No me gusta de ti esto y prefiero que no seamos más amigos por eso, porque me chocó eso que hiciste hace 15 días. Ujú. ¿Sí? Mira. O te aplico la ley del silencio. Entonces tú me llamas y me llamas y me llamas y yo no te respondo y duro 1 año, 2 años sin responderte. Pero eso o no me lo has hecho a desaparezco mí. por siempre. Eso no me lo has No, hecho. a ti no. Al del 2019 sí, Willy. Entonces, Oye, es gente que también dice no necesito a nadie, eso para qué, es mejor estar solo, yo nací mejor solo que solo, mal moriré acompañado. solo. Exactamente, Ah. Willy. Entonces, ese es el evitativo, el que además se hace de rogar para que tú sientas que te estás alejando. Entonces, no le voy a contestar inmediatamente, sino que voy a esperar unas 4 o 5 horas para contestarle, para que le dé miedo, para que sienta que yo estoy distante y para que me valore. Ya. ¿Cierto? Ajá, ajá. Ese, digamos, de alguna forma es el autosaboteador o el evitativo. Tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Pero también está el propenso a la ansiedad o a los celos, ¿no? Que vive con esa sensación constante de que, oiga, estar bien no puede ser Ajá. una condición normal, natural. Algo malo va a pasar. Algo va a suceder porque esto es como una calma tensa. El hipervigilante, Willy. También lo llamamos así. Es esa Ajá. persona que está vigilando constantemente y haciendo lecturas de todo lo que pasa, una lectura excesiva. Entonces, ¿por qué me saludó tan seco? Y empiezan a atar caos. Y es ahí donde uno dice, pero usted, ¿por qué se empeliculó así? Se crea historias en su empieza cabecita. a atar caos, a sacar conclusiones, a empezar a buscar pruebas de alguna infidelidad, del desinterés, del por qué. Y entonces, constantemente Willy está en esa hipervigilancia, ¿sí? Propenso a la ansiedad. Entonces, estar mirando por qué llegó 5 minutos tarde. ¿Sí? Y porque llegó con el mismo pantalón que tenía ayer, ¿sí? Y porque me dijo esto si es que él nunca se despide así. Y me empezar imagino, a atar caos me y sacar imagino que está espiando en conclusiones. redes sociales también, está buscando por ahí esas señales. ¿o no? Claro. William, a mí me parece eso tan desgastante y cuando lo veo con mis consultantes hasta me produce una admiración porque cuentan los likes. Es que esta foto tenía 5 likes, no entiendo por qué en 2 horas ganó 2 likes. ¿Quién le dio 2 likes? Y uno dice, pero Dios, o sea, no tienen vida. Claro. No tienen vida Ajá. propia. Muy desocupados. Y cuando yo les digo, te tienes que salir de la red social de esta persona, no vas a contar like, no vas a mirar me gustas, no vas a estar pendiente de lo que el otro publica, Willy, eso hazte de cuenta como un síndrome de abstinencia, Sí. como no puedo, o sea, no puedo hacerlo, yo tengo que constantemente estar mirando cuántos likes tiene, quién comentó, quién es ese nuevo amigo que hace 5 minutos le dio seguir y por qué le dio seguir y qué amigos tienen en común y entonces quién se lo habrá presentado. Y es importante aquí mencionar, Willy, que este tipo de personas es muy probable que tengan un trastorno de ansiedad porque Claro. se acostumbran a vivir con la ansiedad. Esto, por ejemplo, que estamos hablando, Willy, el propenso a la ansiedad, el propenso a los celos, no es la normalidad. Entonces, a veces yo les tengo que decir, venga, es que la normalidad de una relación no es esa, no es estar vigilando, Pero no, lo no es estar normalizan. revisando. Pero como todas sus relaciones han sido así, desde chiquitos con papá y mamá, Willy, mira que una de las historias más tristes que yo me he encontrado, y no solamente una vez, es casi repetitivo en mis pacientes mujeres, es que de chiquitas vigilaban a su papá, de que no tuvieran otra mujer.
Sí. ¿sí? De que no le fueran infieles a su mamá. Y las mamás las mandaban, vaya con el papá y me cuenta quién lo saludó. Willy, no se imagina eso, el daño que le hacen a las niñas, en especial a las Claro. niñas, porque les enseñan, Willy, que eso es normal y que eso hace parte del amor, estar vigilando con quién está el papá y así mismo tienen que vigilar con quién está el esposo, el novio. Y en particular, Raquel, sé de hijos o hijas que han descubierto, husmeando, hurgando en los celulares, en las redes de sus papás, esas infidelidades. Pero ese hijo y esa hija lo están haciendo, o sea, ¿a son de qué? Claro. ¿Sí? O sea, ¿a son de qué yo cojo el celular de mi papá a husmear? Willy, es porque yo aprendí ese patrón de mi mamá Claro. o de mi papá. Willy, porque también, y sabes que este tipo de ansiedad es mucho más fuerte en los hombres. Es más común en las mujeres, pero cuando se presentan los hombres, Willy, déjame decirte, cuando es el hombre el que está husmeando, ¡Qué horror! el que está contando seguidores, el que está contando me gustas y el que empieza a hacer las películas, es bastante profundo el dolor en los hombres, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos el propenso a la ansiedad. ¿Hay algo de perfeccionismo? Las personas que son propensas a tener ese miedo al abandono son personas que son perfeccionistas de manera extrema, ¿o no? Claro, Willy, crean un patrón de perfeccionismo porque tienen que ser perfectos para no ser abandonados, para Claro. no ser desechados. Entonces uno los ve, Willy, en el trabajo tratando de hacer todo bien, trabajando horas extras, haciendo cosas que no deben de hacer, simplemente por ganar el amor de su jefe y la permanencia del trabajo para no ser abandonados, porque es que además, Willy, mira, yo no los juzgo, ¿sí? Porque es que ser abandonado es muy doloroso. Claro. El abandono duele demasiado. Entonces ellos se anteponen o anteceden al abandono. Entonces, para que no me abandonen, yo voy a hacer esto, voy a ser complaciente, voy a ser dependiente, lo que tú digas, como tú lo digas. Y todo es guiado no por el amor o la incondicionalidad, sino porque tengo un miedo profundo a ser abandonado. Claro, es demostrar, tengo que demostrar que valgo, ¿no? Y si fallo, pues me van a dejar de querer. Entonces, me Otra vuelvo vez. perfeccionista y controlador, pues al mismo tiempo. Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría. Eres lo que lloro y anhelo si tú te vas. Ya no me queda nada. Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta. ¿Tú sabes en dónde aprendimos nosotros el abandono? Y que además es doloroso y asociamos que el abandono es doloroso. Muchas veces en el vientre de nuestra madre, nosotros, por todas las respuestas fisiológicas y sonidos que tiene el metabolismo de nuestra madre, podemos sacar conclusiones a nivel emocional. Claro. Un bebé sabe cuando su mamá está airada, un bebé sabe cuando la mamá tiene miedo, porque todo el funcionamiento de su cuerpo cambia. Entonces el bebé sabe que algo está pasando, ¿sí? Pero cuando nacemos, de hecho los mismos especialistas y científicos dicen que el parto es algo traumático, es el primer trauma en la vida del ser humano, que es nuestro refugio, es nuestro lugar seguro, ¿sí? Y somos arrojados a una cantidad de estímulos novedosos, extraños y demás. Y por eso, Willy, la recomendación es que inmediatamente el bebé salga, lo pongan en el pecho de la mamá para que escuche el corazón de la mamá y se sienta tranquilo de que la mamá sigue estando ahí. Alguna vez creo que lo dije en este podcast, en los primeros meses el bebé cree que la mamá y él son unos, es lo que se llama la simbiosis, están simbiotizados, pero resulta que el bebé empieza a tener aprendizajes, ¿sí? Entonces aprende que le ponen ropa, por ejemplo, aprende que cuando él llora, la mamá viene, ¿sí? Aprende que cuando hace sus necesidades fisiológicas, pues la mamá está ahí para limpiar y demás. Claro. Y mira, Willy, que los primeros hitos del abandono se ven en ese llamado del bebé, ¿sí? Donde el bebé llora y se supone que la mamá tiene que Acudir inmediatamente. no solamente inmediatamente, sino con el interés, ¿sí? Y ojo con esto, porque los bebés sienten no solamente el tiempo que se demora la mamá, sino el interés con que la mamá lo está atendiendo. Entonces, Willy, yo me acuerdo que cuando yo estudié toda esta teoría, yo todavía no tenía mi bebé,
Y yo decía, no, cuando yo sea madre, yo no me le voy a demorar y yo voy a ir con el mayor interés a satisfacer todas sus necesidades. Pero William, eso es imposible. Eso es imposible. Claro. Porque es algo tan sencillo como que mi bebé hoy lloró y yo inmediatamente acudí, di lo que tenía que hacer, cambié pañal, alimenté, consentí y lo hice dormir. Pero al otro día yo estaba haciendo el almuerzo con una llamada en la oreja y pelando papas y el bebé llorando. ¿Qué hago? O me estoy bañando y el bebé está en la cuna llorando, todavía no puedo ir. Pues Willy, esos 2 minutos que me demore de más, 5 minutos, 10 minutos, al bebé le está enseñando lo que es el abandono. Esos minuticos de más le están enseñando a ese ser humano que el abandono existe y que el abandono duele y que hay que tenerle miedo. Por esas sensaciones que muchas mujeres hoy en día se aguantan el maltrato intrafamiliar, el abandono emocional, el narcisista y un montón de cosas más solamente por no sentir ese dolor a quedarse abandonadas. Muy bien. Entonces así nace el abandono y me parece importante narrarlo porque aquí las que son madres serán abuelas, ¿sí? O prontas a ser mamás y es importante crear conciencia de eso. Muy bien, ya vamos a hablar del miedo al abandono, pero antes quiero recomendar y hacer referencia a un libro que se llama Apegos Feroces de Vivian Gornick. Ella es una reconocida ensayista y periodista neoyorquina. Y este libro es una memoria autobiográfica donde la autora, Vivian Gornick, profundiza en esa compleja relación con su mamá, la forma en que ese vínculo mamá e hija marcó su manera de entender el amor, la vida, la independencia y la soledad. Gornick alterna recuerdos de su infancia con largas caminatas por Manhattan ya en su vida adulta mientras conversa con su madre. Y en esos diálogos pues se revela el apego feroz que las une, que es una mezcla de amor incondicional, de dependencia y de necesidad de liberación. La obra muestra además cómo el miedo al abandono puede echar raíces en la infancia y en la manera en que aprendemos a amar y a ser amados y cómo esas huellas se prolongan en nuestras relaciones. Se llama así Apegos Feroces de Vivian Gornick. El sol no me calienta ni modo. El día me parece más oscuro. Hablemos entonces de cómo sanar el miedo al abandono. ¿Por dónde comenzamos, Raquel? Yo creo que muchas veces tú cuando hablamos de este momento de sanar es de darnos cuenta es decir, de ser conscientes de la situación que estamos viviendo. ¿También se empieza por ahí? Claro que sí, Willy. Hay que reconocerlo, hay que crear conciencia, hay que nombrarlo, Willy. Lo primero es eso, reconocer que el miedo está al volante, no la realidad. Dentro de lo difícil que es trabajar el miedo al abandono en una persona, es que haga esa desconexión entre lo que es el abandono y el amor, ¿sí? Porque muchas personas me dicen, es que yo no puedo vivir sin él. Yo sé cómo es, yo sé todo lo que me hace, yo sé todo que está mal, algo está mal, pero es que yo no puedo, es que yo lo amo, yo no puedo vivir sin él. Como la canción de Juan Luis ahí, Guerra, si él se va, mi corazón se morirá. Porque así tal decía, cual, ¿no? Si tú te vas, mi corazón se morirá. Entonces lo que uno tiene que hacer primero es decirle, venga, es que eso no es amor, lo que está hablando es el puro miedo al abandono, ¿sí? Entonces por eso estas personas que tienen miedo al abandono tienen tergiversado lo que es el amor. Entonces eso es lo primero, nombrarlo y empezar a entender, ¿sí? Hacer todo un curso, digo yo, de lo que es el amor. Pasar de ese miedo al abandono a vivir el amor. Además, es importante reconstruir la relación con uno mismo, ¿no? O sea, trabajar en lo que llaman ustedes los psicólogos el apego y la autovalidación. Debemos de convertirnos en el adulto estable, Willy. Y aquí voy a hablar de algo que la psicología popular que está en redes sociales habla como o menciona como el niño interior. En psicología, Willy, este término no existe, esta figura no existe. Sin embargo, nos sirve en este momento como es para ejemplificarlo. Y es un poco, Willy, cerrar los ojos, mirar hacia adentro y conectarnos con ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí esto? ¿Sí? Muchas personas me han dicho, no, es que mi mamá, yo recuerdo que mi mamá me dejó en el jardín
Y yo no disfruté el jardín, yo me quedé toda la mañana en la reja llorando, esperando a que mi mamá volviera. Estuvo 5 horas experimentando el abandono, Claro. ¿sí? Entonces muchas personas me dicen, fue ahí, fue en ese momento, o fue cuando efectivamente vi a mi papá empacar maletas y ya nunca más lo volví a ver, ¿sí? O fue, y me empiezan a narrar la situación, y yo les digo, bueno, ¿lo estás viviendo? ¿Lo estás sintiendo? Sí, es que quiero preguntarte si también se puede dar en el plano inconsciente, porque en mi experiencia, mi mamá me contó que cuando yo nací, ella se enfermó, pues los dos nos enfermamos y ella tuvo que quedarse hospitalizada Ajá. y ahí hubo como esa separación, ¿no? No estuve cerca de mi mamá en esos primeros días que me imagino que son muy claves. Sí, o sea, tú te diste cuenta siendo un bebé que tu mamá no estuvo. ¿Cuántos Claro. días, Willy? Varias semanas parece. Además, Willy, porque es que lo delicado de esto es que como seres humanos nosotros siempre estamos en confirmación. Entonces, si tú de bebecito dijiste, esta señora con la cual yo estoy simbiotizado, que pienso que somos uno, no aparece por ninguna parte, no la veo, aparece un cuidador, una cuidadora, pero ella no. Tú toda tu vida vas a estar en confirmación de que a ti fácilmente te abandonan. Y por eso es la importancia de la terapia. Tú sabes por un registro histórico que tu mamá te contó, ¿sí? Pero también puedes hacer el ejercicio. Bueno, y yo que lo recuerde y que esté registrado en mi memoria cuando fue la primera vez. Y ahí, Willy, ya cuando tengamos ahí el recuerdo y que está conectado con la emoción, porque cuando nosotros recordamos se activa una parte del cerebro que se llama la amígdala, que tiene que ver con toda la regulación emocional, inmediatamente evoca la emoción de, ay sí, me abandonaron. Es ahí donde tú dices, pero yo ya tengo, voy a simplemente a poner ejemplos, Willy, yo ya tengo 40 años, ya ese niño tiene un adulto responsable, yo ya soy Raquel, de 30 años, ¿sí? Ya en este momento soy Raquel que se encarga del sentimiento de esa niña que sintió cuando tenía 4 años. Entonces ya Raquel no está sola, ya Raquel me tiene a mí. Es una forma, Willy, bastante simbólica de poder un poco poner el abandono en aquello que me pasó en el cual yo no tenía responsabilidad, pero que hoy como adulta sí me responsabilizo y ya esa sensación de abandono no la tengo por qué tener porque es que ya estoy yo. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. ¿Y cómo trabajamos en la comunicación con nuestra pareja, esa comunicación en pareja, cómo trabajamos ese miedo al abandono? Willy, lo que pasa es que el miedo al abandono es una de las causales de divorcio más altas, ¿sí? Sigue después de la infidelidad y de la parte económica. O sea, ahí uno tiene que empezar a hablar con la pareja, o sea, en vez de decir, por ejemplo, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me contestaste? ¿Sí? ¿Con quién estabas o qué estabas haciendo que no me contestaste? Es primero, desde la parte de la comunicación, hacer preguntas asertivas, ¿sí? Amor, no te llamé en un buen momento. ¿O qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no me contestaste? Ir a la clarificación de lo que yo quiero, de alguna manera, que me develen de lo que está pasando y lo que está sucediendo, ¿sí? Una clave, Willy, que a mí me gusta utilizar mucho con las parejas es hablar desde el yo siento, porque el yo siento, de alguna manera, levanta la empatía del otro. Si yo digo, Willy, es que yo siento que tú como que a veces no me das la importancia que yo tengo. Yo inmediatamente tú te pones en no ve porque estás sintiendo eso, dime cuál fue la actitud que yo tomé para que te sintieras así. Es diferente al yo creo o al yo pienso. Claro. Raquel, ¿cuándo el acompañamiento psicológico o la terapia son necesarias en caso de sentir ese miedo, de experimentar ese dolor del miedo al abandono? Para mí, el miedo al abandono, la salida número 1 es la terapia. Para mí es innegociable la terapia en el miedo al abandono. Porque definitivamente vas a tener una persona que te dirija y que te enseñe a mirar una nueva forma de relacionarte contigo mismo, porque finalmente el miedo al abandono es una forma en cómo siempre te has relacionado contigo mismo. O sea, soy abandonable y ese soy abandonable tiene que desaparecer de tu mente. Entonces, definitivamente terapia, Willy. Y aquí la mala noticia para muchos es que la terapia no es cortica.
porque es una resignificación y un cambio de esquema, un cambio de aprendizaje en algo que te ha estado ahí como parte de tu identidad, dañándote en ese sentido. Bueno, la mayor felicidad que hay en la vida es saber que no necesitamos ser amados, decía François Sagan. Y el miedo al abandono puede ser una sombra que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, como tú lo has venido afirmando, Raquel, pero pues pensemos también en que igualmente puede transformarse en una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente cuando ya no dependemos de la luz de otro, ¿no? Recordemos que no estamos llamados a mendigar compañía, sino a construir vínculos donde el amor no sea el miedo, sino la libertad. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, Raquel. Gracias a ti, William, a todos los oyentes que siempre están ahí pendientes de los miércoles, la campanita que les avisa que Emociones a la Ducha ya lo encuentran en las diferentes plataformas. Y recuerden también que estamos en Instagram y en TikTok, así como nos llamamos Emociones a la Ducha Podcast. Esta canción es bonita, pero para bailarla, ¿sí o no? Es muy dolorosa, Willy, para cantarla, pero Claro. para bailarla está sabrosa. Claro que sí. Bueno, muy bien, gracias por acompañarnos. Por lo pronto yo me voy con mi música a otra parte y te esperamos como siempre en Emociones a la Ducha, porque quien canta su mal espanta. Su mal espanta. Una canción, una historia, 1000 emociones en la memoria. Emociones a la ducha. Quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha. Cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha. 1000 razones para ser feliz. Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.